Onda encantada número 8 entonces del año de la onda encantada del humano. ¿Sí? Con esta onda encantada, pues al final vuelvo y se lo repito, vamos a pasar por la última onda encantada del Castillo Blanco y vamos a pasar por la tercera onda encantada del invierno galáctico. ¿Sí? Como es la onda encantada del humano, entonces el primer sello que aparece en esta onda encantada es el humano. Y yo siempre les digo, vamos a mirar mucho y observar mucho esta expresión pentadimensional de este kin, del kin del humano magnético amarillo, que es el kin número 92. Porque si comprendemos como mucho mejor la expresión pentadimensional del kin, vamos a entender un poco más profundamente todo el proceso que vamos a hacer durante estos 13 días del transcurso de esta onda encantada. Entonces, recordemos que el humano es el sello que nos invita, cuya acción principal es influenciar, ¿sí? El humano es el sello cuya esencia es la sabiduría, ¿sí? Nosotros nos deberíamos aprender a dejar a influenciar de nuestra sabiduría más profunda, de nuestra propia sabiduría. Es la primera influencia que el ser humano debería recibir y la influencia de su propia sabiduría, de la sabiduría que él ha adquirido durante este proceso, de la sabiduría que él ha adquirido durante otros procesos de vida, de la sabiduría que él ha ganado a través de su génesis colectiva, de sus ancestros, ¿sí? Y al hacer esto, el humano gana el libre albedrío. O sea, con esta onda encantada vamos a trabajar en nosotros la capacidad de enfocar nuestro libre albedrío para alinearlo con la voluntad divina, ¿sí? ¿De qué parte entonces esta onda encantada número 8? De que lo que nosotros vamos a hacer con más claridad es que muchas veces de una forma inconsciente nosotros vamos a rechazar lo que ya conocemos de nosotros mismos, porque lo oculto de este sello, de este kin, es la mano magnética azul, ¿sí? Y entonces vamos a ignorar lo que ya conocemos sobre nosotros mismos, vamos a ignorar aquellas cosas que aún no hemos sanado y que sabemos que no hemos sanado, o vamos a ignorar el uso, que esa es la sabiduría que tenemos lista para aplicar, de aquellas cosas que ya hemos sanado y que se han convertido, digamos, en una presencia más clara del ser en la tierra, pero yo no la voy a usar, ¿sí? El humano en su sombra va a rechazar de pronto de una forma muy inconsciente estos impulsos y los va a mandar al subconsciente para no reconocer su propia sabiduría, la sabiduría que está ahí y que ya él tiene, que ha ganado, que puede llegar a reconocer en sí mismo, ¿sí? Recuerden que el sello de la mano era el que sellaba el primer grupo de los primeros 7 sellos que conformaban el desarrollo primario del ser, donde el final de esto es conocerme a mí mismo, conocer quién es mi ego, cuál es mi personalidad, cuáles son mis emociones, cuáles he sanado, cuáles no he sanado, cómo las sané, qué aprendí durante los procesos de sanación. Y entonces ahora es como si yo tengo todo eso ahí y ahora lo voy a rechazar. Y lo voy a mandar al inconsciente y no lo voy a usar. Es por eso que el humano, la primera influencia que él tiene que aceptar es de sí mismo, no de algo afuera, de un agente externo, sino de sí mismo. Y es lo que vamos a mirar durante este transcurso de la onda encantada. ¿Y qué alimenta esto? ¿De dónde viene ese impulso? Ahí aparece esta noche, esta luna cósmica, que es su oculto, que recuerden que es el símbolo del preconsciente, lo que traemos grabado de toda nuestra historia de Génesis, digamos, colectiva, planetaria, y además de ancestros familiares, que lo veo a través de mis padres y de toda mi familia, de mis abuelos, etcétera, es que nosotros ya hemos ganado un poder de purificación, porque el tono cósmico es el símbolo de aquello que ya trascendió. Entonces, hay muchas cosas que a nivel de mi familia ya se han trascendido en niveles de purificación. Y entonces este humano me dice, pero ven, él vuelve y me lo muestra, la luna cósmica me lo muestra y el humano, ¿cómo va a rechazar esto? Si yo ya purifiqué cosas, si hay instintos viscerales que ya mi familia, mis ancestros purificaron, ¿cómo es posible que yo ahora pretenda hacer caso omiso de esto y seguirlos expresando de una forma reactiva, cuando se supone que ya los purificamos? Esas son cosas que yo necesito conocer de mí mismo y no olvidar, porque son logros que han perdurado y han trascendido a nivel genético, digamos, a nivel de la génesis de la humanidad y a nivel de mi linaje ancestral. Entonces no me puedo olvidar de esto y lo debo mantener vigente, presente, para usarlo como mi sabiduría. Hay toda una sabiduría ancestral a la que yo ya tengo acceso.
y que se ha ganado a través de procesos de purificación. Esa luna cósmica pertenece a la onda encantada deme un segundo, antes de la luna está la serpiente, pertenece a la onda encantada de la Tierra, ¿sí? Entonces eso significa que en todo este proceso planetario de la Tierra, ya hemos evolucionado un montón, o sea, yo no puedo arrancar ahora de cero, como si nadie hubiera evolucionado en este trasegar por la Tierra. Sí hemos evolucionado, sí hemos ganado cosas, sí hemos purificado cosas de nuestros instintos más primarios. Entonces ahora los voy a usar. Están ahí, yo los debo reconocer, son parte de mi sabiduría. Así como hay cosas que también necesito aprender a reconocer que todavía no hemos purificado, que todavía no hemos sanado, que todavía no hemos reconocido, que todavía no hemos vivido procesos de sanación que nos lleven al punto en el cual yo pueda decir esa sabiduría que yo puedo usar. Ahora me toca usar todos los conocimientos que yo adquiera en esta vida para procesar esos instintos primarios y poder llegar a purificarlos hasta alcanzar un proceso de sanación o vivir un proceso de sanación que me pueda, a través del cual yo pueda llegar a decir, este conocimiento yo ya lo convertí en sabiduría en mí y a partir de ahora en mí se va a expresar como eso, como una sabiduría que sale de una forma natural y se expresa de una forma natural, no fingida, no postiza, no como esas cosas que muchas veces, y yo me río porque yo mismo lo he hecho muchas veces, como que uno le dicen algo y uno repite, bla, 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 ¿cierto? Conocimientos adquiridos que yo repito como un robot, como una máquina, como un computador, porque me dicen, el espejo es la capacidad de reflejar y la verdad yo la veo en el espejo, ¿cierto? Pero es un robot repitiendo cosas. Pero realmente ese conocimiento es tuyo, realmente eso está integrado en ti, realmente eso ha alcanzado esos niveles de purificación que llevan a la trascendencia, que hace perdurar ese conocimiento en ti, que en el momento que pase algo de forma, tu reacción instantánea sea bajo ese esquema de sabiduría o cuando eso sucede, realmente ya no eres capaz de repetir eso, el reflejo, la verdad, sino que actúas visceralmente y dices, a ver, ¿usted por qué me está haciendo eso? Yo ya sí veo al otro, yo no lo veo como un espejo de lo que yo he ganado o no, yo ya veo que me está atacando y entonces yo ya me defiendo y todo esto, ¿sí? Entonces hay que mirarlo. ¿Y cuál es su oculto? Su oculto es el viento magnético, porque él nos dice, si algo se expresa en nosotros en sabiduría, realmente yo no actúo de una forma reactiva, sino que inmediatamente sucede la situación, lo que yo voy a hacer es respirar para traer esa sabiduría ancestral a mí nuevamente, esa sabiduría que yo ya he ganado no solo ancestral, sino también en esta vida, y ahora soy capaz de que cuando mi boca se abre, lo que salga por mi boca sea el aliento divino. Pero como está como antípodo, eso precisamente, yo oculto lo que yo ya conozco, que está por acá, oculto lo que ya conozco e inmediatamente lo que sale de mí no expresa el aliento divino, porque yo no fui capaz de respirar antes. Y lo que salió de mí no es la sabiduría que yo ya gané, lo que salió de mí es todas las reacciones más viscerales. ¿Sí? La guía de los tonos que tienen un solo punto, como el primero, que es el tono magnético, y para todas las ondas encantadas, quien guía la onda encantada realmente como la energía de toda la onda encantada es el mismo Kin. Él se está guiando a sí mismo porque él quiere, se dice que eso es el poder duplicado, ¿cierto? Entonces él se expresa como poder duplicado para amplificar la capacidad que nosotros tenemos de aprender de esta onda encantada, para aprender a escuchar esa sabiduría que ya está en mí, para que no se siga expresando de otra forma, para que yo siempre me acuerde de respirar antes de hablar y que lo que salga de mí sean las palabras, sea la expresión del aliento divino, las palabras de sabiduría que yo poseo, ¿sí? Entonces, digamos que ese es digamos, todo el trabajo más importante del que nos habla esta expresión pentadimensional del kin humano magnético amarillo. El desafío más grande, que es el tono 2 en el tono lunar, es el caminante del cielo lunar rojo. Entonces, el desafío más grande es que cuando yo tome una decisión para escoger entre un camino y otro, porque el caminante del cielo es el que me invita a la exploración, yo no vaya a escoger los mismos caminos que ya andé. Por eso su análogo, inconscientemente, yo puedo comenzar a repetir ciclos, porque aquí su análogo que está en el inconsciente es la enlazadora de mundos. Y entonces yo si no soy consciente de lo que ya exploré,
Si no estoy permanentemente vigilante y atento a lo que ya exploré, facilito puedo caer yo en la repetición de, de caminos ya transitados, ¿sí? Entonces él me dice, ¿y por qué sucede eso? Porque no escucho la intuición. Él me dice, cuando vayas a decidir, cuando aceptes un nuevo desafío para explorar un nuevo camino, escucha sobre todo al principio la intuición, no cierres la intuición, porque la intuición te va a ayudar a definir cuáles son los caminos nuevos y cuáles son los caminos ya transitados, cuáles son los ciclos que necesitas abrir y cuáles son los ciclos que necesitas cerrar. ¿Sí? Eh, y si ustedes miran, la guía del caminante del cielo lunar rojo es la serpiente lunar roja. Y entonces él también me está diciendo, ¿cuáles son esos caminos que yo ya estoy llamado a no repetir? Pues aquellos, pues esos instintos viscerales y primarios que yo he expresado y que yo ya ahora sé que sané. Entonces, ¿para qué los voy a repetir? El ser me los está recordando. Y si son instintos primarios reactivos que yo no he sanado, y me va a decir, pues te toca escoger ese camino para que los vivas, porque es la única forma de sanarlos. Es la única forma de sanar ese ciclo, llegar a ciclos de perdón para poder llegar al agradecimiento y soltar y cortar definitivamente ese lazo, ¿cierto? Em, lo que más necesitamos activar durante esta onda encantada es en el tono 3, que es el tono eléctrico, King 94, el mago eléctrico blanco, ¿sí? ¿Qué es lo que yo más necesito activar? Necesito activar la presencia del ser. Necesito estar concentrado en el momento presente. Necesito ser dueño de mi tiempo, centrado en mi momento presente. Eso es lo que se llama ser dueño del tiempo. Una persona que siempre está presente. Una persona distraída, elevada, no es una persona dueña de su tiempo. Una cosa muy sencilla. Yo muchas veces tomo chocolate en la mañana y me gusta con leche, ¿cierto? Algún tipo de leche. Yo realmente, pues normalmente voy desde lactosada hasta leche de soya o leche de almendra, ¿cierto? La que yo use en ese momento. Y me pasa mucho que hierve el chocolate y se me riega, ¿cierto? Entonces, eso no es estar presente, ¿sí? En cosas muy simples se nota uno cuando uno está presente y cuando no. Y por eso es tan importante. ¿Qué tenemos que activar para poder reconocer mi propia sabiduría y usarla? Tengo que estar presente. Quien no está presente no sabe cuál es su sabiduría. No la reconoce, no la ve, no la usa. ¿Sí? Especialmente porque si yo no la reconozco, no la veo y no la uso, yo voy a seguir dejando que sean los instintos, porque eso es el análogo del mago, voy a dejar que sean los instintos primarios reactivos, ya sanados inclusive, los que se sigan expresando. Y yo digo, no, cuando estoy presente los veo, los observo y me doy cuenta que ya no tengo que reaccionar de forma instintiva y reactiva, ¿cierto? Que yo puedo reaccionar en mi presente de una forma diferente. Si ustedes miren que el oculto vuelve a aparecer la mano acá, que era el análogo del humano. Vuelve a aparecer la mano y es la mano espectral. Y esa mano espectral me dice, es que tú ya conociste cosas de ti mismo, ya te liberaste de cosas, ya hiciste procesos de sanación. ¿Cómo vas a volver a repetir eso? Solo por no estar atento, por no estar presente, por no ser consciente de en qué estás usando tu tiempo y cómo lo estás usando. ¿Sí? Eh, y esa atención al tiempo, al momento presente, nos va a dar la capacidad de descubrir qué es lo nuevo que necesitamos sembrar para que este mago pueda florecer más cada vez en receptividad y en atención al presente. ¿Sí? ¿Cuál es la forma de iniciar entonces esta onda encantada? ¿Cómo iniciamos la materialización de la forma o de las estructuras que darían, digamos, la pauta de la creación o la manifestación real en la tierra tangible de esta onda encantada? Aparece a través del Kin 95, que es el águila autoexistente azul, que nos invita a reconocer esas formas, ¿sí? Y él nos dice, eh, para una próxima onda encantada se me está ocurriendo, les voy a poner siempre al lado el mandato de cada uno de los kines, para que lo vayan viendo. Es más trabajo, pero sí lo voy a poner, me parece que se vería bien, que podamos leer cuál es el mandato de cada kin.
Entonces, esta águila autoexistente nos está diciendo la única forma es afrontar los dramas emocionales que yo he venido evadiendo, ver los dramas emocionales que yo he venido creando, sentirme dueño de los dramas emocionales que se expresan a mi alrededor, de las situaciones de pareja que vivo, de las situaciones laborales por las que estoy atravesando. O sea, todas esas formas de manifestación de la emoción a través de las estructuras que yo he escogido vivir son formas de manifestación de mi emoción. Yo las creé. Entonces yo necesito verlas y saber que soy yo el que las está creando, ¿sí? Porque a través de eso, de sentirme dueño de todo lo que creo, es que voy a iniciar formas más claras de comprender cuál es mi nivel de sabiduría. ¿Qué he integrado yo en sabiduría y qué todavía no? Si los dramas siguen, pues si a través de una situación emocional yo me sigo expresando como una víctima, entonces yo mismo digo, uy, ahí me falta sabiduría por ganar. Lo voy a ver, ahí mismo. Este humano, esta onda encantada del humano me va a decir, ah, claro, esos dramas emocionales aparecen en los cuales tú te victimizas aparecen para que tú reconozcas que hay una sabiduría, un conocimiento que todavía en la forma o en la estructura en la que tú te manifiestas no lo hace en sabiduría, es simplemente un conocimiento, pero todavía no es sabiduría tuya, ¿sí? Como también voy a poder ver cuando soy del tipo de personas que se niega mucho su propia sabiduría, también voy a poder aprender a reconocer cuando en una vivencia de un drama emocional yo veo que lo que sale de mí es una expresión de la sabiduría que yo he ganado al respecto de esa situación, ¿sí? Entonces, obviamente no lo voy a observar solo cuando me comporto como víctima, lo voy a observar cuando me comporto como un verdugo, o lo voy a observar cuando quiero entrar a salvar o quiero rescatar a todo el mundo que está a mi lado en esos procesos. Entonces, la onda encantada del humano va a mover mucho todas las estructuras emocionales para que yo pueda ver de qué forma afronto los dramas emocionales. Y así yo pueda reconocer si en mi forma de expresión a través de las estructuras que creo, puedo sacar a relucir mi sabiduría o todavía lo que sale de mí no es la sabiduría, sino un conocimiento que todavía no es sabiduría, ¿sí? Y entonces como es un conocimiento que no es sabiduría, todavía esta águila no se expresa de una forma visceral y reactiva, ¿sí? En lugar de usar todos esos dramas como abono para nutrir y abonar su tierra para florecer cosas diferentes, ¿sí? Y entonces, ¿qué me dice él? Pues el oculto me está diciendo todo el tiempo, lo que tienes que hacer es perfeccionarte en el arte de los ciclos, te falta perfeccionarte en eso, para que la forma en la que se crean tus estructuras, la expresión de tus estructuras emocionales sea más sincrónica, menos victimizante, menos esa guerra del verdugo con la víctima o del verdugo con el salvador o del salvador con la víctima o el verdugo con el salvador, pues como sea que se exprese. Necesito seguir viviendo ciclos de ese tipo para poderme perfeccionar en ese arte hasta que esta águila pueda ascender, digamos, esta serpiente no se siga expresando en reacciones viscerales, sino que sea más una expresión de energía vital que le ayuda a ascender y a liberar todo el potencial de su energía kundalini. En el punto número 5 nos encontramos cuál es el poder de esta onda encantada y desde dónde vamos a comenzar a irradiar esa sabiduría del ser humano, ¿sí? Que yo ya he integrado en mí. Entonces él me dice, lo vamos a hacer desde un guerrero que está abierto a descubrir todo sobre sí mismo, que no le tiene miedo a aquellas cosas que le dan miedo. Sí, o sea, que los miedos no lo paralizan, él los ve y sabe que están ahí, pero que él usa el miedo para, para estar consciente, atento y vigilante del camino, de este camino que escogimos acá arriba, en el caminante lunar rojo. Entonces, estoy atento a los caminos, como también sé perfectamente cuando no tengo la sabiduría, digamos, desarrollada para transitar esos caminos. Y este guerrero me dice, listo, lo que vamos a empezar a radiar ahora es el poder de prepararnos mejor para poder atravesar esta puerta y cruzar este inframundo, ¿sí? Entonces, ese es el poder que venimos a irradiar durante esta onda encantada, el poder del guerrero que se ha descubierto a sí mismo y que además no teme descubrir nada nuevo sobre sí mismo, ¿sí? Y que por eso cuando sabe que todavía no puede afrontar ese miedo, él se prepara y cuando sabe que lo puede afrontar, pues se va contra él, cruza la puerta de la aventura y se va a descubrirlo, a descubrir cada una de las capas del miedo de dónde vienen.
¿sí? A cuestionarse todo el tiempo lo que está viviendo, ¿sí? Es un guerrero que usa la sabiduría de una forma inteligente, sabe cuándo es el momento y sabe cuándo no lo es, ¿sí? Y al transitar hasta este punto, llegamos a la tierra rítmica roja, que si ustedes se acuerdan, el oculto del humano magnético donde arrancó esta onda encantada era la luna cósmica roja que pertenecía a la onda encantada de la Tierra. Entonces es como si yo dijera al llegar acá, todo eso que está grabado en mi preconsciente es información de la evolución de la Tierra que yo ya purifiqué. Eso me decía el oculto. Y ahora me está diciendo, si eso es cierto, tú ahora vas a descubrir ese punto de equilibrio en el cual está tu proceso evolutivo. Vas a ser muy consciente dónde eres sabio y dónde no. Tienes la balanza así, sabes que está desigual, que no está así, que está desigual, pero tienes muy claro que la sostiene en desigualdad y sabes que sostiene este equilibrio. Sabes cuáles son las cosas que necesitas evolucionar. Sabes hacia dónde tu ser interno te está pidiendo que enfoques, hacia dónde está, digamos, empujando tu energía, tu brújula interna. Entiendes este desequilibrio y dices, listo, yo puedo comenzar a desmontar este equilibrio porque mi brújula interna ya me está diciendo cómo. Me está mostrando las estructuras bajo las cuales yo puedo evolucionar y cambiar la dirección de mi proceso evolutivo para poder ganar la sabiduría que yo quiero expresar. ¿Cierto? Una sabiduría más cercana a la sabiduría de cuarta dimensión, porque recuerden que el punto del tono rítmico es el punto en el cual yo veo hacia atrás todo lo que he hecho en tercera dimensión y hacia adelante comienzo a visualizar lo que yo podría alcanzar en cuarta dimensión, ¿sí? Hacia dónde podría yo seguir evolucionando como ser humano. Es por eso que el proceso del ser humano nunca termina, siempre está en constante evolución, ¿sí? Si ustedes miran, lo que yo más tengo que hacer para eso es escuchar, ¿sí? Lo que más tengo que hacer para eso es, para poder reconocer ese punto de equilibrio exacto en el que yo estoy, en el cual no hay igualdad, pero hay equilibrio, tengo que poder ver lo que me estoy tratando de ocultar, qué es lo que he sanado y lo que no, dónde estoy realmente, qué he sanado y qué no, ¿sí? Para poder iniciar procesos nuevos de construcción, digamos, de siembras nuevas con aprendizajes nuevos, ¿sí? El punto número 7, entonces, es el momento en el cual durante la onda encantada nosotros recibimos la inspiración divina para que toda esta información de tercera dimensión que logramos ver y reconocer como factores que sostenían este equilibrio que perpetuaba una desigualdad, ¿cierto? Este equilibrio condicionado del amor de tercera dimensión que perpetúa una desigualdad. Entonces ahora el espejo resonante me dice, el orden cósmico es este. Y tú puedes cambiar ese equilibrio temporal para acercarte más a la igualdad con la cuarta dimensión. Y el ser superior va a aparecer en forma de espejos. O sea, este humano tiene que entender que todo lo que él va a ver afuera va a ser un espejo de la sabiduría que él necesita ganar o de la sabiduría que ya ganó y que al verlo él va a decir, listo, yo ya puedo comenzar a usar esto, yo ya puedo comenzar a cambiar esto que estoy expresando en tercera dimensión para elevar mi energía a la cuarta dimensión. Yo voy a usar todas estas verdades que estoy viendo con claridad para enfocar ese norte evolutivo y para que mi brújula interna vaya en esa dirección, para que mi libre albedrío señale en esa misma dirección que el ser superior o la voluntad del ser superior me está inspirando a ver y a reconocer, ¿sí? Y la creencia más grande que vamos a llegar a experimentar en este punto es que muchas veces cuando vamos a poner en práctica la sabiduría ganada, creemos que ese grado de sabiduría nos hace crear tormentas que generan transformaciones y cambios. Entonces, a veces, por ejemplo, es probable que pendientes de un qué dirán, le vamos a tener miedo que lo que nosotros digamos o esa expresión de nuestra propia sabiduría cree tormentas que a mí me da, digamos, que su expresión puede llegar a ser muy fuerte y entonces yo podría decir, no, es que la gente va a pensar que yo realmente no tengo tanta sabiduría, porque a mi alrededor en algunos momentos yo creo tormentas y una persona sabia nunca crea tormentas a su alrededor. Digamos, esa es una creencia que nosotros podríamos alimentar durante esta onda encantada. Y resulta que el ser humano sabio en algunos momentos para expresar su verdad, la verdad es la sabiduría que le ha integrado y ganado,
puede influenciar a los colectivos a través de esta expresión de verdad, a vivir procesos de cambio y transformación que pueden aparecer como tormentosos y difíciles. Especialmente, pues yo digo que esto mueve mucho, especialmente a nuestro núcleo familiar, a lo más cercano, ¿sí? La expresión de nuestra sabiduría mueve y sacude los cimientos de las estructuras que necesitan transformarse en nuestro sistema colectivo más cercano. Y no le podemos tener miedo a esto, porque va a suceder. Es la única forma. En ese instante es cuando el humano sabio ya está usando la sabiduría para influenciar desde el punto de vista energético, más que con sus propias palabras, desde el punto de vista energético va a influenciar a los colectivos a los cuales él pertenece. Inclusive miremos que para la tormenta galáctica su oculto es el viento rítmico. Y entonces, en los momentos en el que él tenga que usar la palabra, cuando pase, digamos, de la acción de ser modelo a usar la palabra, entonces él va a decir, necesito usar una palabra que sea expresión del aliento divino, que exprese en este instante mío de sabiduría en el que estoy, en mi proceso evolutivo, exprese lo que realmente el ser me ha dicho a mí y que yo lo pueda expresar de una forma firme y tranquila, precisa, pero no violenta, ¿sí? Sutil, pero no acomodada a lo que los otros esperan de mí. O sea, suave, pero no acomodándose al otro. Con amor, pero sin perder la fuerza. Eh, y que si de eso se va a desatar una tormenta, si yo lo hice así y se desata una tormenta, suelte la culpa. No le tenga miedo a eso, porque eso debía pasar. Es la transformación que tu propia sabiduría está propiciando en esos colectivos, en ese sistema colectivo al cual tú perteneces. ¿Sí? No olvidemos nunca que detrás de eso siempre hay una búsqueda de la expresión de mayor potencial de luz y que por eso yo no me puedo contener. La creencia de esta tormenta galáctica es contenerse, es guardar, pero la onda encantada del humano nos está diciendo, necesito que tú puedas expresar esa sabiduría que ya habita en ti. ¿Sí? Y por último, a nivel individual, esta onda encantada se manifiesta en todo el potencial de luz. Si ustedes miran, esta es la onda encantada número 8 del, del Solkin, ¿cierto? Y entonces podríamos decir que las primeras 8 ondas encantadas del Solkin están enfocadas a que el ser humano alcance su mayor potencial individual, porque ahí nos encontramos con el kin número 100, que es el sol solar amarillo. Los primeros 100 kines están enfocados en encontrar el mayor potencial que yo como ser humano individual y particular puedo alcanzar, ¿sí? Y los siguientes 160 kines están enfocados en la relación que ese humano que ha desarrollado su mayor potencial desarrolla con todos los sistemas colectivos. ¿Sí? Digamos que hasta ahora, si lo miramos a nivel de trabajo de kines, digamos que hasta este kin estamos enfocados más en el trabajo personal e individual. ¿Sí? Y por eso pasamos primero por las estaciones la primera del otoño, que es donde nos nutrimos para poder pasar el invierno, la segunda del invierno, que es cuando vamos hacia adentro para podernos ver, y ahora en esta estamos prácticamente en la mitad exacta del invierno, en los quines exactos de la mitad del invierno. Entonces, ahí es como si yo dijera, listo, voy a comenzar a ver a partir de acá cómo expandir todos esos potenciales metido dentro de mí en el invierno. Voy a comenzar a mirar todos esos potenciales que ya hay, que existen, que ya se materializaron y se realizaron en mí, cómo yo los puedo comenzar a expresar en sabiduría y reflejarlos hacia el colectivo al cual yo pertenezco. ¿Cómo arrancamos? Perdón, me devolví. ¿Cómo arrancamos entonces a perfecto? Miren que hay una cosa bonita que quiero recordar. Miren que el guía nos está diciendo, no se trata hacer esto, no se trata de hacerlo enfrentando, juzgando, atacando a todos esos sistemas colectivos fuertes o de estructuras duras que me voy a encontrar afuera. Yo tengo que encontrar, me debo dejar guiar por la inteligencia del guerrero que me va a enseñar cuáles son los mejores caminos y cuáles son las mejores formas de usar inteligentemente mi sabiduría.
sin que desgaste mi energía, sino la mejor forma de usar mi energía de una forma sabia, ¿sí? Y me dice, pero nunca vayas a perder la fidelidad en esos procesos, que ninguna creencia antigua venga a expresarte, a decir que no lo puedes hacer, porque vas a crear una tormenta, que siempre te debes ser fiel a ti mismo, aunque en algunos momentos eso pueda crear unas tormentas, ¿sí? En el tono número 10 aparece el dragón planetario rojo como el kin que nos ayuda a perfeccionarnos en la manifestación de todo este potencial ganado hacia afuera, ¿sí? Entonces él nos dice, toda esta sabiduría que ya has ganado, ¿cómo se perfecciona? Que tú todo el tiempo estés observando cómo te nutre a ti mismo, cómo puedes nutrir a otros con ella, ¿cierto? Que estés atento a todo lo que se puede gestar a partir de ella. Toda la sabiduría que nosotros tenemos ya ahí, es como el campo más fértil sobre el cual puede crecer y florecer la conciencia, ¿sí? Y entonces yo tengo que estar ahí pendiente de todo lo que se puede nutrir dentro de esa sabiduría que yo he ganado. Cuando yo ya expreso algo en sabiduría, eso no termina ahí. Eso es un campo en el cual pueden seguir creciendo muchas otras cosas nuevas. Es como cada cosa que yo gano en sabiduría hace que en lugar de que yo tenga una cuadra de tierra para sembrar, algo que yo gano en sabiduría hace que yo ya tenga dos, o que tenga tres, o que tenga 10, o que tenga 20 cuadras para sembrar. Es mucho lo que puede crecer la conciencia cuando yo he ganado algo de sabiduría y va creciendo exponencialmente. Entonces el dragón nos dice, para perfeccionar ese proceso tienes que estar atento a lo que tú puedes nutrir en ese campo de la sabiduría que ya ha nacido en ti, ¿sí? Que no se te pierda esto, ¿sí? Ese campo de la sabiduría, él nos dice, está alimentado por todo lo que tú has percibido del orden cósmico, ¿sí? Y digamos, no se alimentaría, sino que evitaría que yo lo alimente el hecho de que yo pierda la ilusión o la fe en la vida para que ese campo siga creciendo, que yo pierda las ganas de seguir jugando al juego evolutivo de la vida, me lo dice el mono por acá. Él me dice, el oculto este aquí me dice, la única forma es seguir sembrando luz en mi camino, seguir iluminando mi camino, seguir usando mis potenciales para iluminar mi camino, síguete concentrando en nutrirte a ti, que si tú te nutres a ti, los que están a tu lado se van a nutrir de ti, ¿sí? El tono número 11 nos habla de cuáles son los procesos que nosotros venimos a liberar al recorrer esta onda encantada del humano. Y entonces lo que nosotros venimos a liberar es la voz. Venir a contener esa voz que habla desde el ego y expresa cualquier cosa, que habla por hablar, que habla sin haberse escuchado a sí mismo. Venimos a contener esa voz, a apaciguarla, a callarla, ¿cierto? Para que se silencie y nosotros podamos respirar profundo y escuchar la verdadera voz del ser que nos habita. Esa es la liberación que venimos a hacer. Venimos a liberar la voz del que habla a contener y a callar esa voz de mía cuando hablo por hablar y a comenzar a respirar cuando necesito escuchar, para que después la voz que salga de mí sea la voz del aliento divino. Es una onda encantada que necesitarían, digamos, trabajar todas aquellas personas que no crean en su propia voz, ¿sí? Que desconfíen de su voz, que crean no saber usar su propia voz, ¿sí? Que la usen de mala forma o que siempre se queden callados, que la usen para gritar, para atacar, para defenderse, ¿sí? O que nunca la usen, que siempre se queden callados, que su mejor opción siempre sea el silencio, ¿sí? Que siempre dejan que otros decidan por ellos. Esta onda encantada del humano, digamos que es especial para trabajar ese tipo de cosas. Y por último, si nosotros hacemos todo este recorrido, si ustedes miran, que se me olvidó decirlo, entonces acá yo también igual voy a trabajar la liberación de todos esos momentos donde yo no le he creído a mi brújula interna, como también voy a trabajar la liberación de todos esos momentos en los cuales yo no le he creído a mi propia sabiduría, ¿sí? Y lo que se va a activar ahí, desde el preconsciente, son todos esos procesos de transformación que necesitan vivirse. Mi voz va a producir, al momento de ser expresada o al momento de callarme, porque creo que es el momento de callarme,
sea cual sea la reacción que yo tenga, va a producir en mí o va a activar en mí los procesos de cambio o transformación que sean necesarios. Si yo uso la voz de forma adecuada, si he aprendido a usar mi voz como debe ser, como expresión del aliento divino, ella siempre va a producir y activar los procesos de transformación necesarios. Y así, entonces, ¿qué se cristaliza durante esta onda encantada? Una persona que haya aprendido de esta onda encantada se convierte en un modelo a seguir al respecto de cómo escuchar nuestra intuición, al respecto de darnos cuenta qué nos revela el ser superior a través de las ideas en el mundo de los sueños, en el mundo intuitivo, en el mundo perceptivo, en el mundo de los pálpitos, en el mundo de las corazonadas, ¿sí? Me voy a dar cuenta que un ser humano que se deje llevar por su sabiduría siempre va a ser expresión de la abundancia, del, de las, del la abundancia que él necesite para esa expresión, ¿cierto? Yo no me puedo considerar a mí mismo o un ser humano sabio si yo soy un ser humano escaso. Es como lo que me diría este King en 103 en la noche cristal azul de esta onda encantada del humano. Si tú eres un ser humano escaso, que vive dentro de la escasez, que manifiesta todo el tiempo procesos de escasez, es porque todavía no has reconocido tu verdadera sabiduría. Tu verdadera sabiduría te llevaría a expresarte en toda la abundancia que tú requieras para los procesos evolutivos que tú escojas vivir. ¿Sí? ¿Qué sucede ahí? Que muy probablemente este preconsciente me va a decir es que tú no has aceptado el desafío de ser reflejo del orden cósmico. Si tú hubieras aceptado el desafío de ser reflejo del orden cósmico, estuvieras expresando la abundancia necesaria para hacer ese reflejo. Pero como tú no estás buscando ser un reflejo en el fondo, no estás buscando realmente ser un reflejo del orden cósmico, no te has podido encontrar con la sabiduría necesaria para expresarte en abundancia. ¿Sí? Por último, el humano nos enseña que nosotros siempre somos campo fértil, como lo dije mucho al entrar aquí al dragón planetario, porque esto está muy conectado, este último lazo de cuatro kines está muy conectado hacia la expansión, hacia llegar al punto de la trascendencia, es eso. Al llegar ahí, yo me reconozco siempre como un campo que cada vez es más amplio y más fértil, como tierra que cada vez es más nutricia, que permite el florecimiento de la conciencia cada vez de una forma más elevada, eh, como un ser humano en el cual los procesos de sabiduría perduran en el tiempo. Si yo gano una sabiduría no hoy, pero digamos ni mañana, ni pasado, ni en un año, ni en dos la voy a usar, pero en 5 cuando la necesite ya va a estar ahí, porque la sabiduría perdura. La verdadera sabiduría siempre perdura en el tiempo, siempre está ahí y siempre va a aparecer cuando yo la necesite para nutrir una siembra, ¿sí? Para buscar cómo puedo nutrir una siembra para que pueda llegar a florecer. Esa sabiduría siempre va a aparecer ahí también para enseñarme qué es lo que yo necesito aprender de cada siembra, qué es lo que necesito extractar como la esencia de cada cosa que yo siembro, de cada cosecha que yo recojo, ¿sí? Y digamos que esta es la onda encantada del humano que vamos a comenzar a vivir a partir del día de hoy. Como siempre, entonces, los invito a que me sigan durante estos 13 días, que si alguien ha hecho las meditaciones y quiere, pues las repita conmigo, que yo las estoy haciendo ahora, eh, que vamos a vivir desde el kin, durante este tiempo vamos a vivir desde el kin número, se me olvidó, dame un segundo, vamos a vivir desde el kin número 92 hasta el kin número 104, que en mi canal de YouTube lo encuentran bajo una lista de reproducción que se llama Onda Encantada del Humano. Si lo buscan así como lista de reproducción van a encontrar las 13 meditaciones de este ciclo. Los invito entonces a que me acompañen, que recuerden que esta es la onda encantada que termina el castillo blanco, ¿sí? El castillo en el cual nosotros vamos a refinar, el último recorrido bajo el cual nosotros vamos a refinar todas aquellas cosas que el espíritu nos quería revelar para este nuevo ciclo del Solkin.
y la onda encantada en la cual llegamos exactamente al punto medio en el cual manifestamos toda la realización de los potenciales del ser o reconocemos todo lo que se ha materializado como potenciales de nuestro ser para comenzar a partir de ese momento, en ese proceso interior del invierno galáctico, a comenzar a descubrir cómo los podemos proyectar, cómo podemos comenzar a iluminar nuestra vida con estos potenciales que hemos creído descubrir o que hemos creído que ya se están manifestando en nosotros. Si ya se están manifestando, comencemos a mirar cómo los voy a comenzar a proyectar en luz para el camino de mi vida. ¿Sí? Perdón. Entonces, nuevamente, muchas gracias a todos. Un abrazo para todo el mundo y una feliz onda encantada del humano. Desde todo mi corazón, les entrego esto con todo mi amor. Para los que resuenen, magnífico. Para los que no resuenen, magnífico. Y ya, feliz onda encantada del humano.